En el video anterior explicamos las partes matemáticas e intuitivas de por qué funciona Batch Normalization. Y en este video lo que vamos a hacer es nada más demostrar en código qué es lo que está haciendo con un código muy sencillito para cómo normalizaría las capas. Y también vamos a comprobar con PyTorch cómo realmente el resultado de PyTorch que arroja PyTorch es el mismo el que nosotros calculamos utilizando simplemente NumPy. Este ejercicio es nada más para entender un poquito mejor qué está haciendo Batch Normalization y también nos va a servir para ver cómo se funciona Batch Normalization en capas de redes neuronales convolucionales. Entonces, vamos a empezar muy rápido y lo que voy a hacer es aquí importar algunas funciones básicas, algunas librerías básicas. Sale, entonces importamos NumPy, importamos Torch, el módulo de Functional y también el módulo de redes neuronales de PyTorch. Esto simplemente es para corroborar los resultados de NumPy y de PyTorch. Entonces, ya una vez importados nuestros módulos que vamos a utilizar, lo que vamos a hacer ahora va a ser simplemente vamos a crear algunos datos. Entonces voy a crear M, que va a ser el número de ejemplos en el mini batch. Vamos a crear una capa que se llama el número de neuronas, la capa que estamos simulando, y así como el número de features. Vamos a decir que tenemos un número de features que pueden ser las entradas, o vamos a decir, es la capa previa finalmente, ¿no? O sea, que puede ser la entrada, que puede ser, ¿cómo le ponemos? Hidden -1, hidden -1, no, vamos a llamarle hidden prep. Sí, este pueden ser las activaciones de la capa previa o pueden ser, por ejemplo, los números de features si se trata de la primera capa, ¿no? Entonces vamos a decir así, vamos a decir que tenemos 4 ejemplos nada más al principio, vamos a suponer que tenemos, vamos a decir que tenemos 10 neuronas, o vamos a poner 5 neuronas nada más para tener un número manejable y poder analizar los datos. Y vamos a poner también, no sé, en la capa previa que tenemos 6, nada más por decir algo. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a crear nuestra matriz de pesos sinápticos W para la capa hidden. Y entonces esto sería n de random.random normal. Y las dimensiones, como hemos venido haciendo siempre, es el número de elementos de neuronas que queremos por el número de elementos de la capa previa. Hidden prep. Y esto vamos a ponerlo como, sí, vamos a ponerlo así. Definimos nuestro vector zprep, que va a tener, vamos a decir que sean enteros, nada más para tener valores grandes. Vamos a decir que van entre 0 y 100. Y el tamaño del vector va a estar dado por, aquí depende de cómo lo queramos hacer. Podemos decir que sea m, las filas sean, cada fila es un ejemplo. Y aquí decimos que es hidden prep, ¿no? Lo que nos hace falta es tener ahora gamma, el vector de gamas para batch normalization y el vector de betas. Recordemos que gamma va a tener el tamaño del número de neuronas, ¿no? Entonces vamos a definirlo como unos. Normalmente empezamos normalizando totalmente las salidas de cada capa, por lo tanto gamma va a tener un valor de 1 y beta va a tener un valor de 0, de tal forma que va a ser gamma por la salida normalizada z barrita, o sea, la normalizada por 1, entonces se queda igualito y le sumamos 0, ¿no? Para las primeras iteraciones. Después gamma y beta se van a ir actualizando y aquí le hacemos gamma, vamos a ponerlo entonces como unos y el tamaño que va a tener gamma va a ser, acuérdense, el tamaño del número de neuronas, entonces va a ser hidden, 1 y aquí vamos a ponerle a beta, va a ser ceros. Beta, vamos a correr esto a ver si no hay errores, no hay errores. Y ahora vamos a definir la función de batch normalization. Vamos a crear def batch normalization. Y lo que va a recibir va a ser z, gamma y beta. ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcular primero aquí z. Vamos a hacer esto. Z, ¿a qué sería igual z? Z sería igual a w producto por z previo, ¿no? Es la ecuación que siempre implementamos. Ahora vamos a darnos cuenta que las dimensiones de z y w son... tenemos que hacer que coincidan aquí. Entonces le voy a poner aquí .t, la transpuesta. No hay nada aquí raro. Entonces ese sería z. Podemos ver las dimensiones de z, siempre ayuda nada más para estar bien. Y tenemos que son de 5,4, ¿no? Que es el número de neuronas por el número de ejemplos. M es 4, hidden es 5. Ahora lo que va a recibir va a ser este valor z. Recuerden, z son las salidas lineales que son el producto de w por z previo, ¿no? Y como dijimos, no le vamos a sumar el bias porque el bias es redundante si estamos utilizando batch normalization. Entonces, ¿qué haríamos para normalizar? Calcularíamos una min y esta media no va a ser otra cosa que mp.min de z. Ok, vamos a darnos cuenta aquí de z. Z nos lleva a las neuronas y nos lleva en las columnas cada ejemplo. En cada columna tenemos un ejemplo en z. ¿De acuerdo? Cada columna tenemos un ejemplo en z. Y esto es crítico. Si, nada más para tenerlo aquí.
Déjenme poner por acá. Nada más para recordar, lo que tendríamos aquí sería que tenemos esta Z, va a tener estas dimensiones donde en las columnas tiene 4 valores. 4 y tiene 5 neuronas, ¿no? Entonces tenemos aquí la primera neurona. Entonces lo que vamos a hacer es calcular, acuérdense, vamos a calcular el promedio a través del batch. Entonces esto va a ser calcular el promedio a través de estos elementos, el promedio a través de estos elementos, de tal forma que la media va a tener un tamaño de 5,1. ¿De acuerdo? Lo mismo va a aplicar para la desviación estándar. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la media. Nos vamos a dejarlo así para que podamos verlo en caso de que queramos hacer la referencia. Vamos a dejarlo así. Y esta media lo que va a tener es que va a ser de Z. Aquí es gamma. Se me había ido esto. Entonces, como es a través de todos los ejemplos y los ejemplos están en las columnas, sería axis igual a 1. Y vamos a poner keepDims igual a true. Esto es, ¿para qué usamos keepDims igual a true? Para que nos devuelva un vector que es de tamaño 5,1 y no 5, ¿no? Para eso utilizamos keepDims. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero para la desviación estándar. Entonces aquí sería np std y aquí vamos a ponerle a esto, vamos a llamarle standard dep. Ok, y ahora vamos a normalizar los datos. Vamos a llamar a esta variable z-bajo y esto sería igual a... Acuérdense, vamos a normalizarlos con la ecuación de los datos menos su media. Entonces tendríamos z menos min dividido entre la desviación estándar. Y usualmente se le suma un valor muy pequeñito para evitar divisiones por cero. 1e a la menos 8. Este valor se le conoce como epsilon. Aquí, digo, no pasaría porque es un ejemplo muy sencillo, pero vamos a implementarlo así. Y ya ahora sí, lo que tenemos que hacer es regresar esta z normalizada, pero multiplicados por gamma z-bajo más beta. ¿Sale? Y eso sería todo lo que tenemos que hacer para implementar nuestra función de batch normalization. Al inicio, como gamma y beta, les decía, gamma es 1 y beta es 0, entonces la primera vez va a ser totalmente normalizados. Vamos a estar normalizando totalmente. Entonces aplicamos esta función y eso sería todo. Vamos a hacer, vamos a ponerle z-norm y le vamos a poner, va a ser igual a batch norm de, aquí recibiría z, gamma y beta. ¿Sale? No hay ningún error. Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a imprimir z.min y lo que vamos a hacer es de axis igual a 1, keepDims igual a true y vamos a imprimir también z-norm. Bueno, vamos a calcular la desviación estándar z.std de axis igual a 1 y también hacemos keepDims y vemos que tenemos estos valores de media. Ahora vamos a repetir esto, pero vamos a calcularlos ahora para z normalizado. Aquí va a ser z-norm y aquí también tendríamos z-norm y calculamos estos y ahora sí vemos que efectivamente las medias son de 0 y las desviaciones estándar son de 1. Entonces estamos viendo cómo normalizamos los datos al aplicar esta función. Les digo, no hay nada oculto, esta función es muy parecida a lo que ya hicimos anteriormente para normalizar los datos de entrada. Ahora, el punto que quería llegar, digo, ya vimos cómo se implementaría. Al menos cómo se calculan las normalizaciones. Les digo, no vamos a implementar esto usualmente nunca en código porque ya lo hacen los frameworks de Deep Learning. Y lo que quiero hacer es nada más demostrar que efectivamente, si lo implementáramos con PyTorch, obtendríamos los mismos resultados. ¿Sale? Entonces vamos a crear una función que se llame batch norm PyTorch. Y lo único que va a recibir va a ser nuestra z, el número de elementos y hidden. Y ahorita vamos a ver por qué vamos a recibir hidden, ¿no? Lo podríamos hacer también directamente de sacar la dimensión de z. Lo primero que vamos a hacer es convertir z a un tensor, torch.tensor. Y aquí vamos a recibir z. Y aquí voy a hacer la transpuesta de z. Y esto vale la pena explicarlo, porque PyTorch siempre por default asume que cuando le pasamos un tensor a PyTorch, va a recibirlo en las dimensiones n, c. Siempre así le dice, ¿no? Y c es el número de canales. Es más, déjenme entrar aquí a PyTorch. Aquí vemos cómo Batch Normalization utiliza la misma fórmula que nosotros hemos venido utilizando, pero vale la pena mostrar que PyTorch siempre espera estos valores, ¿sí? Este orden de valores en un proceso de normalización.
Entonces, lo que estamos viendo es que el primer valor que espera siempre va a ser n. Entonces, va a asumir que n, en este caso serían las filas, el número de elementos en el mini-batch es el primer valor que recibe y este es el siguiente valor, ¿no? Que en nuestro caso sería igual a, o el número de canales sería igual al número de neuronas que hay en esa capa, hidden, en ese caso. Si tenemos una red neuronal convolucional, entonces C sí sería precisamente el número de canales que hay en el volumen de activación. Ok, entonces, dado que espera los elementos en ese orden, ok, vamos a hacer aquí vamos a efectivamente normalizarlos. Primero convertimos a tensor, pero tenemos que convertir a tensor o con el valor de z que tenemos que trabajar va a ser con la transpuesta, ¿sí? Porque ahorita como tenemos z nos arroja los valores a través de las columnas. Los valores, los ejemplos del batch, del mini batch a través de las columnas. Entonces aquí lo dejamos como así. Y lo que vamos a hacer ahora es convertirlo, nada más especificar que el tipo de datos sea igual a torch.flow32. Ahí lo tenemos en un tensor que está de tipo m, c, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos el número de elementos y lo único que vamos a hacer, vamos a crear nuestro objeto de tipo batch normalization. Vamos a hacer nn.batchNorm, 1D en este caso, y aquí le indicamos el número de hidden. Eso sería lo que esperaría. El número de canales, no el número de activaciones, es lo que espera ahí. Entonces le mandamos ahí hidden y es lo único que tenemos que hacer acá. Y vamos a regresar, es más, vamos a regresar a bn para z-tensor. Ok, ese resultado nos va a dar en unas dimensiones que van a estar transpuestas con el resultado que tuvimos para Python. Entonces lo vamos a transponer de nuevo por esta transpuesta que hicimos acá, nada más para tenerlo en la misma forma que nuestra implementación aquí de Python. Entonces hacemos esto y ahora sí podemos mandar a llamar, vamos a poner z-norm PyTorch y esto vamos a mandarle a llamar batch norm PyTorch y aquí va a recibir z. ¿De acuerdo? Y va a recibir hidden. Ahí tenemos los valores. Ok, y ahora lo que vamos a hacer es, ya que tenemos nuestro vector de PyTorch, vamos a comparar si estos valores se parecen. Vamos a ver z-norm, nada más vamos a ver PyTorch.shape. Tenemos de 5,4. Perfecto. Entonces, lo que tendríamos que hacer, y si tenemos z-norm, tiene la misma forma. .shape. Shape, ajá. De hecho, lo que podemos hacer es ver los valores y ver que efectivamente se parecen. Y vemos que efectivamente los valores son prácticamente iguales. Si queremos asegurarnos de que realmente son iguales, digo, aquí está mostrando más precisión, lo que podemos hacer es, la función sería mp.allClose y vamos a checar si z-norm se parece a los de PyTorch. Ahora, esta función es de NumPy, por lo tanto tenemos que quitarle, hacer un detach del gradiente y lo convertimos ahora a NumPy. Los convertimos a NumPy y esto nos debería dar true. Y esto significa que todos los valores se parecen dentro de una tolerancia, entonces nos da la confianza de que nuestra implementación y la implementación de PyTorch es prácticamente la misma. Por lo tanto, estamos bien, lo implementamos bien y esta sería la forma de normalizar los datos, ¿sí? Sin absolutamente ningún problema, esta sería la forma de hacerlo. Ahora, en el siguiente video lo que les voy a mostrar es cómo le hacemos o cómo funcionaría Batch Normalization utilizando una red neuronal convolucional, que a veces eso no es tan intuitivo como en este caso, ¿sí? Entonces, continuamos.